Estamos de nueva cuenta aquí en Señal Global, en este espacio informativo de notas nacionales e internacionales. Hace unos minutos le presentamos este informe de la ONU que decía que los civiles, la cantidad de civiles que habían muerto después de la retirada de las tropas de Estados Unidos de Afganistán habían sido muchísimos. Hoy afirma Estados Unidos que va a continuar con los bombardeos en este país, Afganistán, si los talibanes mantienen su curso en la ofensiva. Estados Unidos continuará sus ataques aéreos en Afganistán si los talibanes mantienen la ofensiva que iniciaron a principios de mayo en el país. Un respaldo a las fuerzas afganas en medio de la retirada de tropas extranjeras que termina el 31 de agosto. Pero incluso después de esa fecha, el apoyo logístico continuará. Continuaremos apoyando a las fuerzas afganas incluso después de esa fecha del 31 de agosto. Generalmente será desde el horizonte, y eso será un cambio significativo, y luego será el momento de que las fuerzas afganas luchen y continúen la batalla por sí mismas. La violencia recrudeció en varias regiones cuando los insurgentes capturaron decenas de distritos, pasos fronterizos y rodearon varias capitales provinciales. El gobierno afgano impuso un toque de queda nocturno en 31 de las 34 provincias. Miles de personas huyeron por los combates. Algunos lograron salir del país hacia el vecino Pakistán. De esta información, ¿qué es lo que está ocurriendo en este país y en esta zona de Medio Oriente? Carlos Ramírez Powell, nuestro especialista en temas internacionales. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días, felices vacaciones a todos aquellos que las están disfrutando en este momento, audiencia de Señal Global. Mira, muy sencillo, en Occidente se habla mucho de la gran ofensiva talibán. Es muy distinta a la realidad en terreno. Lo que están haciendo los talibanes es simplemente ocupar los huecos que dejó la ocupación norteamericana. Cuando llegan a las poblaciones, llegan con un contingente pequeño de unas 3 a 5 personas en carro, no disparando, no armando borlote, sino buscando entrevistarse con los líderes vecinales, tribales de la ciudad o del pueblo al que llegan. Esta ofensiva tiene los visos más de una ofensiva política que de una ofensiva militar, puesto que los soldados del gobierno afgano, en términos generales, en lo que ha sucedido a lo largo de los últimos 30 días, simple y sencillamente frente al avance de las fuerzas talibán, bajan sus armas, se declaran derrotados antes de dar combate, entregan sus armas y pues el talibán le regala sus boletos de regreso a esos exsoldados a sus villas correspondientes. Lo que ha sucedido en Afganistán a lo largo de los últimos 20 años fue una cosa muy sencilla. El talibán simplemente se dedicó a hacer lo que hace una buena guerrilla, no ser derrotada, y simplemente avanzar en el plano político, que ese siempre lo tuvo ganado, puesto que una fuerza de ocupación siempre tiene todas las condiciones en contra respecto a la búsqueda de legitimidad frente a la población, sobre todo una población como la afgani, tan nacionalista, tan profundamente religiosa, y que a lo largo de los últimos 20 años de ocupación simplemente radicalizó su postura de apego radical, profundo a la ley del Corán, la Sharia. Esto es la versión más radical del Islam, que sabemos que viene como cualquier otra cosa en muchas variedades, en muchas formas de interpretación. La interpretación del talibán es muy cercana a la interpretación de Arabia Saudita y del Estado Islámico. Esto es un apego textual a lo que dice el Corán, lo cual hace que en ese momento, a lo largo de esos 20 años, Estados Unidos estuviese luchando en desventaja, pues estaba yendo en contra de lo que se podría llamar una raíz cultural profunda, una raíz religiosa profunda contra la que nunca iba a poder prevalecer. Entonces, lo que estamos viendo en este fin de puesta de escena en Afganistán es ahora a los Estados Unidos tratando de convertirse en la fuerza aérea del gobierno afgano, para que a control remoto se ralentice, se baje el ritmo de la conquista del talibán de lo que ya de por sí
política y religiosamente era suyo. El gobierno afganí simple y sencillamente no tenía las condiciones de legitimidad para poder prevalecer sobre lo que es un movimiento más político que militar en este momento. Fue militar mientras estuvieron las fuerzas de ocupación. Ahora que han evacuado, que ya queda poco personal militar norteamericano y de la OTAN en Afganistán, se ha convertido en un movimiento político que va arrollando, sí, pero con posicionamiento político. No llegan tronando a las poblaciones, llegan ofreciendo paz a las poblaciones. Hay que entender que la mentalidad de un afgano frente a un congénere talibán es totalmente distinta a la que tenía frente a un soldado uniformado o a un soldado afgani pagado por el gobierno norteamericano. Entonces, mira, se ha acelerado muchísimo el terreno de la conquista política y es por eso que las negociaciones están totalmente estancadas, porque el talibán básicamente condensa todas las demandas que tiene a una sola, la deposición del presidente, el señor Ghani. Tan sencillo como eso. Y esa es una condición que todavía hoy, a finales de julio, los norteamericanos no están dispuestos a aceptar y por eso están comenzando los bombardeos, pero que dale 15 a 35 días y por supuesto va a ser ya no la única demanda, sino la mínima que va a tener el talibán, puesto que el control político del país lo va a tener ya para entonces en un 80%. Si pudo conquistar la mitad de la soberanía territorial y todos los pasos fronterizos importantes, menos el de Pakistán, en 15 días, ¿qué no podría hacer en los 30 días subsiguientes, a pesar de que Estados Unidos funcione como la fuerza aérea de los soldados del gobierno afgani? Esta es simplemente lo que se llama una conclusión normal, natural, de una intervención y ocupación que nunca tuvo ningún objetivo claro en el horizonte de los discursos de las presidencias norteamericanas desde George Bush hasta Joe Biden. Simple y sencillamente no había ninguna razón para que estuviesen ahí, así de sencillo. Entonces, ausente razón para estar ahí, se van y la caída natural del argumento político es a favor del talibán, que como buena guerrilla resistió, no perdió, por lo tanto ganó todo. Oye, Carlos, en este sentido, por la nota que pasamos del informe de la ONU, donde se está creando la narrativa de que hay un número importante de decesos de civiles, y esto que nos estás comentando, ¿podríamos prever que el gobierno de Estados Unidos podría volver a ocupar Afganistán? Difícilmente. En este momento un cambio de estrategia, una reinvasión, por llamarle de alguna manera, estaría sucediendo en términos militarmente desventajosos. Esto es, una reconquista cuando ya Estados Unidos no tiene aliados internos. Hay que recordar que en el 2001 Estados Unidos organizó un mecanismo de alianza con los señores feudales de la periferia norte de Afganistán para derrotar a los talibanes. En este momento Estados Unidos no tiene aliados internos más que al gobierno afgani, que tiene muy baja legitimidad. Entonces, organizar una reinvasión, primero en una situación en la que está con conflictos internos y con conflictos en Europa diplomáticos muy fuertes, simplemente no es viable, ni siquiera desde el punto de vista presupuestal, porque uno de los argumentos principales dentro de la prensa y la opinión pública norteamericana para abandonar Afganistán es que simple y sencillamente es un barril sin fondo de recursos que simple y sencillamente son desperdigados. Mira, Estados Unidos ha entregado sus bases militares al gobierno afgani. Los soldados del gobierno afgani 24 horas después entregan los arsenales, los pertrechos, la logística a los talibanes. En este momento los talibanes están más fortalecidos que nunca, puesto que la base aérea militar norteamericana, que estaba a unos 20 kilómetros de Kabul, simple y sencillamente cuando los Estados Unidos la abandonaron, fue saqueada en cuestión de 24 horas. ¿A dónde fueron a dar aproximadamente 500 camionetas y toneladas de pertrechos?
pues a manos de los talibanes. Entonces una reinvasión es muy distante que suceda. Mira, el comentario respecto a los abusos de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas viene 20 años tarde. Hay que recordar que Estados Unidos durante esta ocupación se dedicó alegremente a utilizar drones aéreos pilotados desde Texas para enviar cohetes, misiles a bodas, porque cualquier cosa que era una concentración popular en cualquier poblado era considerada una acción enemiga. Entonces, lo que equivale a las festividades populares se convertían en grandes masacres al principio de esta invasión del 2001 al 2007. Entonces, Estados Unidos ya no tiene ningún punto de legitimidad como para poder arguir que intervendría por un sentido humanitario. Lo que sí estamos viendo es que toda la población urbana de Kabul, que fue colaboradora de los Estados Unidos, colaboradora cercana, en este momento está huyendo a Pakistán. Por una razón muy sencilla. Si fuiste colaborador, puedes tú mentalmente sacar cuentas y decir que mientras se aclaren las cosas, más vale que no te encuentren. Por lo tanto, sí, hay un flujo migratorio muy importante de Kabul, la provincia de Helmand, hacia Pakistán, y eso no va a parar hasta un año después. Esta es simplemente la continuación de una tragedia que orquestó Estados Unidos. Perfecto. Pues nosotros te agradecemos mucho, Carlos, que nos hayas dado un poco del contexto de lo que está ocurriendo precisamente allá en Afganistán, que después hablar de Túnez, por lo que está sucediendo en las últimas horas, y el próximo viernes hablaremos también de otros temas. Claro, mira, es muy sencillo. La filosofía que presenta la ONU y Estados Unidos es una versión bidimensional de Rambo. Así de sencillo. Entonces, es mucho más complejo, es mucho más fino, seguiremos comentando. Perfecto. Nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias, Carlos. Y bueno, sin más, nosotros nos despedimos. Son las 11 de la mañana con 57 minutos. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Señal Global. Lo dejamos con más noticias y a la 1 de la tarde viene la segunda emisión de Señal Informativa. Yo soy Omar García. Muchas gracias.